Buenos días amigos de Stakeholders, bienvenidos a una edición más de Conexión Sostenible. Esta mañana nos acompaña Carolina Trivelli, ella es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos y ex ministra de Desarrollo y Inclusión Social. Vamos a recoger su mirada acerca de toda la problemática social en nuestro país, desde el tema alimentario hasta programas sociales, lucha contra la anemia y desnutrición infantil y el aumento de pobreza. Buenos días Carolina, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Lucho. Gracias por la invitación. Bien, empecemos por la crisis alimentaria. Según especialistas, la guerra entre Ucrania y Rusia va a impactar con mayor fuerza en la agricultura familiar. Este panorama se suma a otro tan golpeado por la pandemia. ¿Qué alternativas pueden desplegarse para mitigar este desastre? A ver, la crisis alimentaria que vemos hoy día en el Perú es el resultado de la acumulación de un conjunto de factores, no solamente la guerra, no solamente la pandemia, sino la confluencia de un conjunto de factores. Es como la tormenta perfecta, ¿no? Y venía gestándose ya desde antes de la pandemia. En América Latina y el Caribe el hambre venía subiendo desde el 2017 de manera pausada, pero que se ha acelerado primero con la pandemia, después con la inflación, sobre todo, y los mayores costos de combustibles, y se agrava además con la guerra, ¿no? Tanto porque los mercados mundiales de alimentos, en particular de aceites vegetales, granos básicos y fertilizantes, se ven duramente afectados con las restricciones a las exportaciones de Rusia y Ucrania en el mercado internacional. En el Perú eso se traduce en mucha inflación, en particular alimentaria, ¿no? Y de combustibles, pero sobre todo la alimentaria es la que nos ocupa, en un contexto donde los ingresos de las familias más vulnerables estaban estancados o en menor nivel que prepandemia. Y entonces tienes menos dinero para comprar alimentos que son más caros. Y el Perú, dentro de los países de América Latina, es uno de los países en los cuales el gasto destinado por las familias al consumo de alimentos representa una proporción muy importante del gasto total. Entonces tienes poco margen para sacrificar otras cosas para mantener tu consumo alimentario. Eso hace que las familias tengan que estar o reduciendo raciones o cambiando la composición de su alimentación. Entonces, las medidas para enfrentar esta situación de crisis alimentaria en el Perú van por tres rutas. La primera, ayudar a que las familias cuenten con más ingresos extraordinarios, bonos alimentarios, ayuda extra por el lado de los ingresos, que tengan más recursos para poder acceder a estos alimentos más costosos. Lo segundo es que las familias puedan acceder a alimentos de manera subsidiada o directa, sea, por ejemplo, programas de apoyo a las ollas comunes, a los comedores populares, las canastas que entrega Jaliwarma, etc. Y lo tercero es que en las medidas urgentes exigen que aseguremos que la producción de alimentos en el Perú se mantenga y no vaya a disminuir por la ausencia de fertilizantes, por ejemplo. Y ahí hay un rol para la política productiva, digamos, agropecuaria. Entonces, tenemos que trabajar en ingresos de las familias, base alimentaria mínima asegurada y producción de alimentos. Recordemos que en el Perú 56% de los alimentos que consumimos los produce la agricultura familiar peruana. Por lo tanto, necesitamos asegurar que ellos puedan seguir produciendo para que podamos tener cantidad y calidad de alimentos suficiente para evitar que los precios sigan subiendo. Claro. Ahora, Naciones Unidas ha señalado que Perú, a diferencia de otros 94 países expuestos a esta crisis de alimentos, tienen capacidades y condiciones de mayor fortaleza para hacerle frente a esta crisis global. ¿Usted está de acuerdo con esto? A ver, lo que pasa es que el Perú tiene la ventaja de ser un país muy diverso en climas, en zonas agroproductivas y tiene una proporción muy alta de sus alimentos, de los alimentos que consumimos los peruanos, producidas por los agricultores peruanos. Por lo tanto, eso nos da una fortaleza.
Sin embargo, estos agricultores son agricultores que vienen ya muy golpeados de la pandemia en sus capacidades de acumulación, en sus ingresos, por lo tanto en su capacidad de invertir en la campaña, a lo que se suma esta crisis de fertilizantes que ha elevado mucho los precios y ha limitado la disponibilidad. Y eso afecta a un grupo de agricultores, más o menos la mitad de los agricultores usan estos fertilizantes que hoy día están escaseando o con alto precio, pero esos productores son fundamentales para la producción del mercado alimentario peruano, ¿no? Productores de arroz, productores de papa, de maíz amarillo, de algunas verduras y hortalizas, ¿no? Pueden estar enfrentando situaciones productivas muy complicadas que los pueden hacer o sembrar menos o obtener menores rendimientos. Cuando hay menos producción de algunos productos, sobre todo los perecibles, ¿no? Los alimentos frescos, frutas y verduras, cuando hay menos de eso en los mercados, los precios suben, ¿no? En el caso de los arroceros, por ejemplo, si no logran producir a precios competitivos, vamos a importar más arroz. No es que no va a haber arroz, pero eso va a afectar nuevamente la economía de estos productores y el siguiente año de nuevo no van a poder producir lo que necesitamos que produzcan para sostener la alimentación de los peruanos. Claro. Sobre estrellas comunes tan determinantes, ¿no? Para salir de esta problemática, el actual gobierno sí logra fortalecerlas para lograr la atención alimentaria de las personas. Cada calidad no va por buen camino. A ver, las ollas comunes son una solución, una respuesta comunitaria ante la crisis económica y alimentaria que enfrentan las zonas más pobres, en particular en el entorno urbano. La apuesta de la olla común es no solamente abaratar los costos del acceso a los alimentos, sino compartir y hacer un esfuerzo de solidaridad en la comunidad en la que se desenvuelven estas familias. Estas ollas, en principio, son autogestionarias, o sea, cobran algo por la ración y con eso que cobran, compran alimentos y cocinan todas juntas. Lo que les está sucediendo es que con los precios que están subiendo ya no les alcanza la ración y las familias que participan de la olla ya no pueden pagar precios más altos por cada ración. Entonces están en una trampa. Y ahí es donde la política pública entra para ayudarlas, entregándoles donaciones de alimentos. Está muy bien que el sector público y el sector privado les donen alimentos a las ollas comunes para ayudarlas, sin duda, pero hay que hacer más, ¿no? Hay que fortalecerlas, hay que ayudarlas a que puedan preparar los alimentos en mejores condiciones. Muchas de ellas están en situaciones muy precarias, cocinan con combustibles inadecuados, no tienen un espacio donde cocinar, no pueden asegurar la inocuidad de los alimentos, y esto puede ser riesgoso, ¿no? Pueden haber problemas. Entonces creo que el apoyo a las ollas, como lo fue a los comedores populares a mediados de los 80, requieren que además de donarles alimentos, se haga un esfuerzo de fortalecimiento institucional, de desarrollo de capacidades, de entrenamiento, a que la gestión de la olla sea mejor, para que eso les permita seguir operando en el tiempo y seguir contribuyendo a la alimentación de las familias, ¿no? Claro. En julio me parece que Castillo informó que su gestión va a realizar un gran censo para que los programas sociales lleguen al 100%, sobre todo en las personas de situación de pobreza, ¿no? Este quizá es un camino, es la dirección correcta para empezar a atender o llegar a las poblaciones más vulnerables. O sea, es muy importante que tengamos la mejor información posible sobre la situación en la que está cada uno de los ciudadanos. Esto es difícil de lograr y efectivamente si se hace un nuevo levantamiento censal, esto puede contribuir a que actualicemos información que está desactualizada. Recordemos que la base inicial que posee el sistema de focalización viene de un levantamiento de información del 2012-2013, que debió actualizarse en el 2017 y no se actualizó. Hay información que se ha agregado durante la pandemia, pero no es información completa, ¿no? No ha permitido corregir del todo la información de base. Entonces sería muy valioso hacer este levantamiento
pero también sería muy valioso explorar formas un poco más ágiles y más permanentes de recoger información de los usuarios para alimentar esta base de datos, ¿no? Yo creo que cada oportunidad en la que se ha entregado alguno de estos bonos hubiera sido una buena oportunidad para recabar información de los ciudadanos y ciudadanas. Exacto. ¿Cuánto puede aportar una comisión de alto nivel creada para proponer medidas que garanticen la continuidad de la productividad, de la producción agrícola y el abastecimiento de alimentos? Siempre es bueno tener estas comisiones que generan ideas y consensúan un diagnóstico y generan un conjunto de propuestas, ¿no? Pero esas comisiones no ejecutan ninguna política. Creo que hoy día el principal problema que tiene el sector agricultura es un problema de ejecución, no solamente de diseño, ¿no? No tienen brazos suficientes por las restricciones que enfrenta el ministerio, por el debilitamiento de las capacidades en el sector público, pero también porque las competencias en materia de desarrollo agropecuario están bastante divididas entre el MIDAGRI, sus organismos tipo agrorural, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Entonces, creo que tenemos que repensar un poquito como país quién debe hacer qué en el marco de políticas de promoción productiva, ¿no? Esta comisión además tiene un énfasis fuerte puesto en Produce, que está muy bien, ¿no? Porque hay mucha pequeña y microempresa asociada al tema, pero creo que el problema es un poquito más complejo que la falta de una identificación de una política para promover la producción, ¿no? Tenemos un problema de productividad muy serio en la agricultura familiar. Entiendo. ¿Y cree que hay una disociación entre el discurso del gobierno sobre la pobreza y la realidad del país? Bueno, el tema de la pobreza es un tema que ha vuelto a ponerse en la discusión. Estábamos hasta antes de la pandemia ya teniendo una discusión de cómo retomar la senda de reducción de la pobreza. Estábamos como estacionados en un nivel de pobreza alrededor del 20% los últimos años. La pandemia lo sube y ahora estamos como en 25, 26%. Y todos los estimados hacen pensar que nos vamos a quedar en esas inmediaciones, que ese es el nuevo nivel de pobreza que nos va a acompañar durante varios años. Esto lo que exige es que se haga una estrategia no solo para regresar a 20, sino para regresar a una situación de reducción continua de pobreza, ¿no? No se trata de reducir la pobreza un año, sino de insertar al país en una senda de reducción de pobreza como vimos en los años 2000. Y esto requiere, por supuesto, crecimiento económico, pero requiere también un conjunto de políticas públicas, tanto programas sociales como otras políticas públicas de infraestructura, de servicios básicos, de calidad en servicios, de acceso a determinados servicios públicos y privados. Y desgraciadamente no estamos viendo nada de eso, ¿no? La pobreza no se reduce solo con programas sociales, no se reduce solo con bonos, y desgraciadamente la discusión que tenemos hoy día alrededor del tema reducción de pobreza es una discusión muy ligera, ¿no? Para un problema tan serio. Claro, este aumento de casi 2 millones de personas pobres a la que usted nos hacía mención, ¿qué nos puede decir sobre las políticas del Estado, esta estadística? A ver, lo que venía pasando antes de la pandemia es que con niveles bajos de crecimiento y sin nuevas políticas orientadas a reducir la pobreza se fue quedando en 20%. Hoy día, que la pobreza está 25-26, sin crecimiento económico suficiente, como tendremos este año y el próximo, de acuerdo a lo que está en el marco macroeconómico multianual, y sin nuevas políticas que busquen reducir la pobreza, es decir, que se orienten a las personas y a las zonas donde están las personas enfrentando estas situaciones de pobreza, difícilmente vamos a ver una reducción. La pobreza de hoy es distinta de la pobreza prepandemia. Por un lado, se mantiene un nivel muy alto de pobreza rural, 4 de cada 10 pobladores rurales están en situación de pobreza, pero ahora también hay un problema de pobreza urbana
¿no? Donde destaca el caso de las grandes ciudades, en particular el de Lima metropolitana, que hoy día tiene todavía 10 puntos de pobreza más que lo que tenía antes de la pandemia. Entonces, se requiere mantener esfuerzos para llegar a la pobreza que ya conocemos, que es, por ejemplo, esta alta pobreza rural, pero se requiere complementar eso con políticas orientadas a enfrentar esta pobreza reciente causada por la situación pandémica y sus consecuencias económicas en las grandes ciudades. Son dos esfuerzos distintos que requieren políticas y acciones distintas. No estamos discutiendo eso, estamos discutiendo si debe ser ahora un enfoque en la pobreza urbana o en la rural. Necesitamos las dos. Necesitamos unas políticas más complejas, pero un paquete de políticas y no un programa salvador. Ese programa salvador no existe y no lo vamos a encontrar. O sea que por ahí no va. Ok, y quizá porque el término es tan manoseado no se logra entender la magnitud de la gravedad, pero en 18 de las 25 regiones del Perú, más de la mitad de hogares se encuentra en situación de inseguridad alimentaria, ¿no? ¿Qué implica eso? Implica que las familias están enfrentando una situación en la que se ven forzadas a decidir qué sacrificar, ¿no? Porque no les alcanza para asegurar que van a poder consumir la cantidad y calidad de alimentos que necesita su familia en los próximos meses, porque no tienen seguridad respecto a sus fuentes de ingreso, los ingresos son muy volátiles, muy informales, muy inseguros, o porque los montos de ingresos que tienen, que sienten asegurados, no les permiten cubrir sus necesidades alimentarias porque son más caras por la inflación alimentaria o porque simplemente su canasta de consumo, alimentos, transporte, energía, ¿no? Se ha incrementado y hay gastos que no se pueden evitar, ¿no? Si una persona en una familia tiene que salir a trabajar y tomar transporte público, y hoy día es más caro el transporte público, va a tener que seguirlo tomando y eso le resta dinero disponible para el consumo de alimentos. Entonces, muchas familias ya están haciendo sacrificios del número de raciones de alimentos que consumen al día y sobre todo en la composición de las raciones, ¿no? Sacrificando aquello que es más caro, proteína animal, alimentos frescos como frutas y verduras, ¿no? Y eso afecta el efecto nutricional de los alimentos, ¿no? Recordemos, en un país que tiene problemas de anemia, problemas todavía de desnutrición crónica infantil, acompañados de problemas de sobrepeso y obesidad, ¿no? Porque la ingesta alimentaria no es una ingesta necesariamente la mejor nutricionalmente hablando, y mucha de la comida ultraprocesada está disponible y es de menor costo. En el Perú no es que falten alimentos, pero los alimentos más sanos y nutritivos son caros, mientras que los alimentos menos nutritivos, que engordan, con excesos de grasas saturadas o de azúcares, tienden a ser más baratos, ¿no? Y entonces hay unas decisiones que las familias toman que no necesariamente son las mejores para su salud. Ok, y aquí en Perú, el país con la inseguridad alimentaria más alta de Sudamérica según la FAO, podemos ya empezar a hablar de próximas generaciones con efectos irreversibles en su desarrollo físico y cognitivo. Que haya una alta inseguridad alimentaria sin duda debe llamarnos la atención y es una preocupación. Tengo la sospecha que buena parte de esa inseguridad alimentaria está asociada a la inseguridad laboral que están enfrentando muchas familias y entonces sienten que no están seguros si van a poder consumir alimentos suficientes y en cantidad y calidad suficientes en los próximos meses porque no saben si van a tener un trabajo. Creo que parte del tema de inseguridad alimentaria tiene que ver con que aseguremos la alimentación de todas estas personas, pero también tiene que ver con que el mercado laboral se reactive y mejore en su calidad, ¿no? Sin un mercado laboral en crecimiento, con algunas mejoras en la calidad, reducciones en la precarización del trabajo y en la informalidad, la inseguridad alimentaria se va a mantener.
Claro, y hace unos minutos hablaba de una reconfiguración de la respuesta del Estado, ¿no? O cómo puede hacerlo, ¿no? Para que estos precios altos, la escasez de fertilizantes, no generen más perjuicios, ¿no? Sobre la población más pobre. Muchos de los problemas, costo de fertilizantes, inflación alta, etcétera, son problemas importados. Suceden porque así está pasando en el mundo. Ante esos problemas, el rol del Estado tiene que ser mitigarlos, ¿no? Tratar de que su impacto sea el menor posible en la población. Eso no resuelve ningún problema, ¿no? Simplemente nos permite pasar menos mal la crisis. Complementariamente con la mitigación, el Estado peruano, el sector público peruano, tiene que armar una política que permita ayudar a las familias a enfrentar el desafío de fondo, que, como te decía al principio, pasa por 3 rutas. Generación de ingresos, y eso pasa por el desarrollo y mejora de la situación de los mercados laborales, un empleo de calidad, bien remunerado, para lo cual hay que trabajar temas de productividad, es mucho más complicado, ¿no? Pero hay que crear empleo de calidad. Esfuerzo de generación de un piso base alimentario para todos los peruanos, que ahí juegan un papel importante programas sociales y la capacidad que tenga el Estado de articular esfuerzos públicos y privados, y una política de producción de alimentos orientada a asegurar que la agricultura familiar va a poder seguir generando y produciendo los alimentos que consumimos los peruanos. Esas 3 líneas son imprescindibles y tienen que darse juntas, ¿no? Si genero empleo y no trabajo producción agropecuaria, igual voy a tener un problema. Si genero empleo y no tengo un piso base de seguridad alimentaria, también tengo un problema, ¿no? Entonces necesitamos esos 3, y todo eso debería estar enmarcado en una estrategia orientada a retomar una senda de reducción de pobreza, que exige inversiones en infraestructura localizadas allí donde están las personas en situación de pobreza y mayor vulnerabilidad, que exige identificar cuáles son las mejores formas de llegar a las personas de esta pobreza más reciente, más pandémica, y cuáles son las mejores formas de llegar a la pobreza más crónica, más estructural, como la pobreza rural. Y eso requiere una discusión, requiere una estrategia compleja que articule los esfuerzos del Estado, en la cual debe estar anidada esta política para enfrentar la inseguridad alimentaria. Bien, Carolina, pasemos a otro tema que se desprende de esta problemática, ¿no? La desnutrición crónica en 2021 llegó a casi 12% en menores de 5 años, y bueno, una prevalencia de anemia de casi 39%. ¿Qué sigue fallando en las estrategias del gobierno para enfrentar estas condiciones? A ver, la desnutrición crónica en el Perú ha venido bajando sostenidamente y es un caso de éxito. El Perú es un país reconocido a nivel mundial como un país exitoso en reducción de desnutrición crónica infantil. ¿Eso quiere decir que ya resolvimos el problema? No, sin duda no. ¿No? Es más, cuando uno mira la brecha de niveles de desnutrición crónica infantil entre el ámbito urbano y el ámbito rural, todavía hay una brecha muy importante en contra del mundo rural que hay que seguir trabajando. Pero la desnutrición crónica infantil ya tiene una respuesta. Ya sabemos cómo se ataca y cómo se reduce. Y se va a ir reduciendo de a pocos en la medida en que sostengamos este esfuerzo, ¿no? El Banco Mundial ha hecho un muy buen texto que muestra la evolución de las políticas para reducción de desnutrición crónica infantil y cómo su institucionalización ha permitido sostenerlas. Yo creo que con el tema de desnutrición crónica infantil lo que hay que hacer es hacer más de lo que ya estamos haciendo y hacerlo mejor y más rápido para que se reduzca más pronto, ¿no? Y se cierre la brecha urbano-rural. Creo que ahí el tema es más de brecha. Distinto es el caso de la anemia, ¿no? Donde tenemos todavía niveles muy altos de anemia y donde el paquete de servicios que permite reducciones sostenidas de anemia, si bien ya tiene una línea clara, requiere todavía complementos, ¿no? Y eso todavía no lo tenemos del todo resuelto ni difundido a nivel nacional, ni con las capacidades para implementarlo. Junto con ello, o sea, problemas de nutrición, de anemia, tienen que ser complementados con políticas que permitan la reducción del sobrepeso y la obesidad, ¿no? Que son otros problemas de malnutrición que están creciendo muy rápido en el Perú
y que se van a traducir en problemas de salud de la población en los próximos años que podríamos evitar, que debemos evitar. En las poblaciones rurales donde la anemia precisamente se ve golpea más fuerte, ¿no? Los actores sociales juegan un rol muy importante. ¿Cómo se puede empoderarlos más, ¿no? Bueno, claramente la anemia requiere un tratamiento muy localizado, ¿no? Y por eso las estrategias más eficientes hasta ahora que hemos encontrado es esta combinación de complementos nutricionales, de hierro, etcétera, con visitas domiciliarias y con una gestión local del problema, ¿no? Seguimiento, involucramiento de la comunidad organizada, involucramiento de las autoridades locales, puesta en valor de soluciones locales. Y ahí hay un conjunto de oportunidades, pero eso tiene que ser coordinado, ¿no? Y tiene que generarse desde quien es el ente regulador, digamos, el Ministerio de Salud, ¿no? Y lo que vemos ahora es que ese liderazgo en el tema anemia está un poco deslucido, ¿no? Desdibujado, y hay que retomarlo. Ojalá que con las elecciones regionales y locales sea una de las banderas que los nuevos alcaldes y gobernadores regionales tomen en su gestión que comenzará en enero. ¿Cómo ve la marcha de los programas sociales a nivel nacional? Los programas sociales se han mantenido haciendo su trabajo y demostraron dar la talla durante la pandemia, ¿no? El rol que han jugado Pensión 65, Juntos, Jaliwarma, ¿no? En sostener a las familias durante estos momentos tan difíciles, tanto de la pandemia como post-pandemia, ha sido fundamental. Sin embargo, los programas sociales requieren hoy día ser evaluados en el sentido de que las condiciones del entorno donde se desarrollan han cambiado. Por lo tanto, los programas también deberían cambiar para responder a ello. No solamente hacer más de lo mismo, por más bien que esté hecho, ya parece que no es suficiente, ¿no? Entonces, creo que deberíamos estar pensando en cuáles son la nueva generación de programas sociales que deberíamos proponernos como país para asegurar un apoyo efectivo, relevante a las familias más pobres. Y lo segundo es que todavía tenemos en los programas sociales niveles altos de subcobertura en varios de estos programas, ¿no? Es decir, personas que necesitando la ayuda y calificando para el programa, hoy día no lo están recibiendo. Esto sucede en Contigo, sucede en Cunamás, sucede en el programa Juntos, en mucho menor medida en Pensión 65, pero esa debería ser como la tarea principal, ¿no? Que todo aquel que necesite un programa social y que cumpla los requisitos lo obtenga. Eso debería ser como un objetivo mínimo de la política social. Una precisión con la crisis alimentaria. Hace poco usted mencionó que el MIDIS todavía no marca un liderazgo, ¿no? En la estrategia de esta problemática, una acción que debería hacer con el Ministerio de Economía. ¿Sigue con esa visión y cómo se puede revertir o en todo caso cómo se puede empezar a trabajar de manera conjunta? Sí, el MIDIS está haciendo la entrega de bonos, está participando en estas comisiones, pero no tiene la voz cantante. Y yo creo que el MIDIS debería ser el sector llamado a plantear una estrategia para enfrentar la inseguridad alimentaria que permita coordinar a las intervenciones del resto de sectores, de salud, de produce, de agricultura, ¿no? De los municipios, ¿no? Y hacerlo en alianza con el Ministerio de Economía, que es quien tiene que asegurar que hayan los recursos suficientes para la implementación de esa estrategia. La acción conjunta MIDIS-MEF es una solución ganar-ganar para todos los peruanos, ¿no? Y desgraciadamente lo que estamos viendo es que cuando el MEF le aprueba recursos, el MIDIS va y los entrega, pero eso no me parece que sea el rol de un ministerio de desarrollo e inclusión social, ¿no? Uno debería ser el que marca la estrategia, el que convoca, el que propone y el que exige que los otros sectores y niveles de gobierno hagan su parte. Esto no es responsabilidad de un solo sector ni de un solo nivel de gobierno. Para salir de la crisis alimentaria actual tenemos que trabajar todos juntos.
Ok. ¿Y algún país de la región nos puede servir como modelo para tomarlo en cuenta, ¿no? En este momento de crisis. Yo creo que hay varias iniciativas en distintos países de la región que podrían nutrir una estrategia para el Perú, ¿no? Los apoyos continuados más sostenidos en Colombia, está este bono ajustable que entregan en el caso de Chile para complementar, para compensar el alza de los precios, programas de compras locales en Brasil. Y creo que lo que tenemos en la región es mucha buena experiencia que deberíamos estar capitalizando en el Perú en beneficio de quien más lo necesite. Usted también ha hablado sobre lo importante que es la inclusión financiera de las mujeres rurales peruanas. ¿Cómo puede contribuir a la seguridad alimentaria ellas y la de su familia también? La inclusión financiera es un servicio esencial que permite, en particular a las personas de bajos recursos, manejar mejor su dinero, ¿no? Lo vimos durante la pandemia, las señoras de Juntos, que por suerte ya sabían usar su cuenta, hacer retiros en un cajero automático, pudieron ser las que recibieron más rápidamente la ayuda que les dio el Estado, ¿no? Esa inclusión financiera les dio seguridad, les dio capacidad de acción rápida y una mujer que puede manejar mejor su dinero, por más limitados que sean sus recursos dinerarios, es una mujer que va a poder asegurarle a su familia un mejor uso de los recursos que tienen para alimentación, una mejor planificación en el tiempo y sobre todo la capacidad de enfrentar cualquier emergencia, ¿no? No se trata de hacer inclusión financiera por hacer inclusión financiera. La inclusión financiera la queremos promover, en particular para las mujeres, porque sabemos que contribuye a su autonomía económica, a una mejor gestión de sus recursos y se traduce en mayor bienestar para su familia. En ese sentido, los esfuerzos que está haciendo el Banco de la Nación, la Política Nacional de Inclusión Financiera, tienen que poner a las mujeres en el centro. Claro. ¿Y qué dificultades todavía persisten en esta Bueno, agenda? todavía tenemos una agenda grande, a pesar de los avances en inclusión financiera, lo que tenemos es una agenda, sobre todo porque la presencia del sistema financiero en el territorio todavía tiene vacíos, ¿no? Hay zonas en el Perú donde es difícil encontrar no solo una agencia, un cajero corresponsal, un agente, un cajero automático, y eso limita las posibilidades de interacción de la población con el sistema financiero, ¿no? Hay un enorme despliegue hoy día de finanzas digitales, pero estas finanzas digitales igual necesitan un soporte real, ¿no? Y todavía no se tiene eso garantizado. En segundo lugar, el lograr inclusión financiera lo que debería permitirnos es estar conectados todos con todos a través del sistema financiero, con el Estado, entre ciudadanos, entre empresas, con comercios, y todavía eso tiene fricciones, ¿no? No hay interoperabilidad. Si yo soy cliente de una entidad, no puedo trabajar con gente de otra entidad tan fácilmente o tengo que pagar un costo alto, ¿no? Los cajeros automáticos son de un banco y no son del otro, ¿no? Todavía tenemos ahí fricciones para tomar ventaja de esta red que es el sistema financiero, que hay que reducir estas fricciones. Y lo último es que hay que conectar a esa red a más y más comercios, ¿no? Para que todo fluya alrededor de esta red tan potente que ya tenemos en el Perú. Creo además que hay un tema de desarrollo de capacidades financieras y digitales que hay que incluir en la agenda de inclusión financiera, porque las finanzas van a ser cada vez más digitales y van a exigir cada vez más conocimiento de las personas, ¿no? Y los oferentes, los proveedores de servicios financieros tienen que seguir desarrollando productos que sean cada vez más personalizados, más adecuados a los distintos perfiles de sus nuevos clientes, ¿no? Este proceso no avanza tan rápido y le seguimos ofreciendo los mismos tipos de crédito a todo el mundo, los mismos tipos de ahorro a todo el mundo,
cuando los nuevos clientes vienen con perfiles distintos y deberían exigirnos nuevos productos y servicios financieros, ¿no? Bien. De cara al 2030, ¿cómo evalúa los esfuerzos que ha hecho el país por cerrar las brechas en materia social? Tenemos enormes avances. Yo creo que hay mucho pesimismo hoy día de que estaba todo mal y que no habíamos avanzado. No, la situación de hoy es sustantivamente mejor que hace 20 años, es mejor que hace 10 años, pero es peor que respecto a antes de la pandemia, ¿no? Y entonces hemos avanzado mucho en indicadores sociales, lo que no quiere decir que hemos avanzado lo suficiente, ¿no? Entonces hemos mejorado, pero no hemos logrado todavía un nivel que sea aceptable. Todavía nos queda mucho trecho por recorrer y ese trecho por recorrer exige innovación, exige articulación y exige recursos, muchos recursos, ¿no? Que no estamos poniendo ahí. ¿Considera que estas iniciativas sociales del actual gobierno han defraudado al país? Lo que te decía es que no hay ninguna iniciativa social de este gobierno, ¿no? Están haciendo lo mismo que se hacía antes. No hay ninguna nueva iniciativa social y creo que ese es parte del problema, ¿no? Ok, en 2 semanas vamos a elegir alcaldes y nuevos gobernadores, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tienen estas nuevas autoridades regionales en un contexto de crisis económica? Bueno, su principal desafío es, primero, identificar y reconocer cuáles son las demandas prioritarias de su población. Y lo segundo es que lo que vimos durante la pandemia muy crudamente es que muchas autoridades locales no conocen bien a sus electores, ¿no? Y creo que para poder ser efectivos en las políticas, en la identificación de prioridades, en la búsqueda de proyectos, las autoridades locales tienen que hacer un esfuerzo de conocer a todos sus electores, no solo los que votaron por ellos, sino a todos, ¿no? Tener una identificación clara de cuáles son las necesidades, las prioridades, las demandas de sus gobernados. Y creo que eso debería ser lo primero. Yo creo que sería mucho mejor tener autoridades locales que sean muy humildes y hagan un barrido de necesidades y escuchen más a su población para poder gestionar mejor sus circunscripciones, ¿no? Justo lo que mencionan, ¿no? Del lado de los electores hay una desconexión y desencanto por la política. Digamos que es razonable por la reciente y presente historia de la corrupción, ¿no? En todos los niveles. ¿Y cuál es su mensaje o reflexión hacia ellos, ¿no? Sin duda, el Perú es el país que tiene el indicador más alto, ¿no? En el porcentaje de población que considera que más de la mitad de sus políticos son corruptos, ¿no? De toda la región, es un horror. Y eso no es gratis, eso es por la historia reciente. Y lo que nos toca a los electores y a los ciudadanos es exigirle a nuestras autoridades no solamente que sean probos y honestos, sino que hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Y creo que la ciudadanía tiene que, en vez de distanciarse más de sus autoridades porque tiene desconfianza, presionar y acercarse más, ¿no? Vigilar más, exigir más y tener mucha más voz para que las autoridades realmente representen los intereses de los ciudadanos. Muy bien, Carolina, muchas gracias por este momento de reflexión y gracias al público de Conexión Sostenible que nos ha seguido hasta este momento. Carolina, no sé si quisieras agregar alguna cosa, si no ya estaríamos cerrando. No, muchas gracias por la invitación, siempre un gusto conversar con ustedes. Okay.